12 y 53 minutos, de vuelta en Ponte en Acción, en un jueves teñido de rojo en los mercados ante la falta de, no digamos catalizadores, porque ha sido un super jueves de bancos centrales. Enseguida el plato fuerte de la sesión, el Banco de Inglaterra, que decidirá si mantiene o no, se espera que se mantengan los tipos de interés en el 4,25%. No obstante, las tensiones geopolíticas y probablemente también la reunión de ayer de la Reserva Federal, sin grandes cambios, un tono algo más duro que de costumbre de Jerome Powell, parece que deja sin ánimo a los inversores, pero sobre todo el mercado está también a guardar la ropa ante una posible escalada, si es que ya puede escalar más, con sobre todo la posible participación de Estados Unidos de forma oficial en la ofensiva de Israel contra Irán. Vamos a ver cómo la industria de gestión de activos está reposicionando, haciendo movimientos en cartera y ver hacia dónde podemos mirar nuevas oportunidades y proteger nuestro dinero. Saludamos a Borja Rubio, gestión patrimonial en EBN Banco. ¿Qué tal, Borja? Buenos días. Encantado, Manuel. Buenos días, igualmente. Tensiones geopolíticas, bancos centrales, un tono quizá un poco hawkish, ¿no?, de Jerome Powell, que ha decepcionado al mercado. ¿Qué te pareció esta reunión de tipos de la Fed? Sí, la verdad es que hay de todo. Aquí siempre un poco decimos lo mismo, quizás ahora mismo con mayor intensidad, pero cuanto más el inversor pues siga un poco la metodología, en el caso que la tenga, y se olvide del ruido, otra cosa es cómo se gestiona el ruido, pues sería de la mejor manera. Yo creo, un poco antes que me has preguntado un poco por el tono hawkish de Powell, pondría algo antes en valor una cosa importante, ¿no? Es la independencia, e independientemente que nos pueda parecer mejor o peor sus decisiones, que está mostrando la Reserva Federal, ¿no? Las presiones que está teniendo están siendo pues bastante fuertes por parte de Trump y su administración, y ese un poco mensaje de cómo la institución principalmente monetaria mantiene la independencia, yo creo que es un buen mensaje, por lo menos nosotros lo vemos como inversores. A nivel de tipos de interés, como decíamos, pues no hay sorpresa. Yo creo que vimos dos realidades muy distintas, la parte americana y una parte europea. En Estados Unidos pues hay que tener un contexto de que los tipos están sobre el 4,5, cuando el tipo de neutralidad que dice la Fed tiene que estar sobre el 3, es decir, que estamos por encima de esa neutralidad. Y para nosotros, como escenario central, aunque no tomamos muchas decisiones por la macro, creemos que este escenario pues va a perdurar. ¿Por qué va a perdurar? Bueno, pues porque seguimos viendo un mercado laboral saludable, dentro de que bueno, pues hay ciertas señales quizás de empeoramiento, pero saludable en términos generales, un crecimiento que quizás ya no esté en los niveles del 2,5 largos, pero que todavía los indicadores que conocemos, pues vemos una actividad en el que no vamos a ver un retroceso llamativo a lo que conocemos, y no solo eso, aunque la inflación sí que es cierto que se ha moderado, puede haber elementos que de nuevo tensionen los precios. Lo que acabamos de hablar antes, ¿no? Cómo queda el tema de la guerra arancelaria, eso es inflacionario de por sí, y luego las tensiones geopolíticas. Esto puede crear que tensionen los precios y nos hace ver que pues quizás no vemos más de una o dos bajadas en lo que quede del año y terminar en torno al 4%, ¿no? en el contexto americano. Y en Europa es muy distinto. 1,75 podría ser el suelo. De los tipos de interés, dice, bueno, o sea, estamos en el 4,5, nosotros más de dos tipos nos cuesta ver como escenario central, más de dos bajadas, y que terminemos este ejercicio. Digo, Banco Central Europeo. Bueno, el Banco Central Europeo, los tipos ya están normalizados, y tampoco vemos, porque este escenario es global, el de las tensiones arancelarias, el de las tensiones geopolíticas. Los tipos ya están en el 2%, que ya sería pues un tipo, aunque no da unas estimaciones, unos pronósticos de dónde está la neutralidad el Banco Central Europeo, a diferencia de los puntos de los miembros de la Fed, no vemos espacio para que caigan mucho más los tipos. Pues quizás pueda haber una caída adicional de 25 puntos básicos, pero ese mismo contexto internacional de tensiones tanto geopolíticas como arancelarias todavía podría crear tensiones en los precios, que aunque ya tenemos la inflación general por debajo del 2%, todavía no está solucionado, porque la inflación un poco más sticky, o la inflación de servicios, tanto en Estados Unidos como en Europa, está por encima del 3%. Se modera, y son noticias positivas, pero que no está solucionado del todo. Y esto es algo que también hay que tenerlo presente. Entonces, yo creo que el espacio ahí del Banco Central Europeo para estimular la demanda y sobre todo el crecimiento, pues a nivel vía tipos creo que está más contenido. Y además ahora con las expansiones fiscales, con todo el crecimiento de gasto, sobre todo en defensa, por parte de Alemania y otros países, pues también debe ser un factor que pueda animar o pueda mejorar el crecimiento, ¿no? ¿Y dónde estáis mirando en EBN Banco ante esta escalada de tensiones, o cómo estáis produciendo? ¿Qué movimientos están produciendo más importantes en la cartera? Bueno, nosotros realmente tampoco los movimientos han sido muy notables y no hemos cambiado muchas cosas. No somos muy seguidores de precios,
Si vemos que de nuestro asset allocation pues ha habido muchas desviaciones tanto en una dirección o en otra, pues si es en una dirección vemos si es momento para reducir algo de exposición a algún tipo de activo, o si hay caídas reseñables, valoramos y efectivamente pues podemos rebalancear las carteras y entrar en activos a precios más razonables. Es verdad que nuestro comportamiento desde el principio de año pues ha sido positivo, porque cuando desde el día de la liberación las caídas fueron algo menores, especialmente por dos motivos. Teníamos un porcentaje importante de cobertura del dólar que ha hecho mucho daño a los inversores este año. Pues cualquier inversor que ha hecho dólar pues prácticamente ha perdido un 10% y no estaba cubierto, eso nos ha ayudado. Y luego pues un sesgo más value y más hacia Europa, pues que entre 3 y 4 puntos, digamos, hayamos generado de alfa desde el principio de año en las carteras y estemos prácticamente en todas en positivo. Pero nuestro posicionamiento en términos generales no ha cambiado. Veníamos de un posicionamiento defensivo. Los perfiles más conservadores teníamos pues preferencia por deuda de gobierno, investment grade y crédito investment grade. En el tema de deuda, especialmente en países donde la curva nos daba tipos reales positivos, es decir, Estados Unidos, UK, Australia, y una duración de tipos pues contenida, que no superaba los 5 años aproximadamente, y en renta variable veníamos infraponderados y seguimos teniendo pues un posicionamiento, una visión muy constructiva, especialmente por las compañías de mediana y pequeña capitalización europeas, ¿no? Donde sí que vemos que hay bastante valor, ha estado bastante olvidado por el mercado estos últimos años, y es pues una idea que los perfiles un poco más agresivos la llevamos implementando tiempo. Pues ya tenemos decisión de tipos de interés del Banco de Inglaterra, que mantiene los tipos en el 4,25%. Esa es la última hora. El Banco de Inglaterra, que en este caso mantiene sin cambio los tipos de interés, tal y como se esperaba en el mercado. El pronóstico era ese, que se quedara sin cambio respecto a la anterior reunión del mes de mayo. Insistimos, el nivel de las tasas de interés en Reino Unido en el 4,25%, a la espera de conocer nuevos detalles de esta decisión sobre tipos de interés en el Banco de Inglaterra, y que, recordemos, también se espera la rueda de prensa de Andrew Bailey, del gobernador del Banco de Inglaterra. Recordemos, el tipo de interés en Reino Unido, que se mantiene, como decíamos, sin cambios después de la ardua discusión que mantuvieron en el mes de mayo. Bueno, Borja, te pido una breve valoración. Aquí esto estaba cantado, al igual que ocurrió con la Reserva Federal, máxime después, pues que hubo bastantes diferencias en la anterior reunión de mayo, que se produjo pues un recorte de tipos. Algunos estaban en contra completamente de esta bajada y todo hacía indicar que habría prudencia. También bastantes desafíos el Banco de Inglaterra, nada que ver con la eurozona o Suiza, en este caso inflaciones muy por encima del 3%. Sí, y además aquí también con ciertas dudas sobre el crecimiento, ¿no? Como la eurozona no tiene niveles de crecimiento por encima del 2% teóricos como tiene Estados Unidos. Bueno, yo creo que no hay sorpresas en este sentido. Como decía previamente, la inflación todavía no se ha resuelto, y eso es un problema también que no está aislado el Reino Unido, y de hecho pues nosotros, bueno, no sé si me preguntarás, pero pues, recientemente, hace unos meses, uno de los cambios que hicimos, que antes me habías preguntado, cogimos posición prácticamente en gran parte de la curva hasta 7 años del Reino Unido, de deuda británica, sin cubrir la divisa. ¿Por qué? Pues porque pensábamos que la disciplina fiscal y el entorno macroeconómico en general estaba más o menos en buena forma, y bueno, pues esos tipos de interés prácticamente a todo lo largo de la curva respecto a los niveles de inflación, que aunque todavía siguen altos, pero ese contenido, riesgo-beneficio, pues era un trade que podía tener sentido en perfiles un poco más conservadores, ¿no? Decías, Borja, que no sé si habéis reducido el peso en renta variable ante estas tensiones geopolíticas, y cuáles son, digamos, el perfil o en este caso el tipo de renta fija. Bueno, ya veníamos de hace tiempo con un posicionamiento bastante conservador, especialmente porque había segmentos, que es lo que peor lo ha hecho este año, segmentos especialmente en renta variable de las grandes compañías con sesgo tecnológico, en el cual las valoraciones, lo hemos hablado 1000 veces aquí con vosotros, nos parecían exigentes, y eso nos hacía, en cierto modo, estar algo infraponderados en renta variable. Y en renta fija,
que hayamos tenido un poco la coyuntura, la problemática, que se había correlacionado con la renta variable en el famoso 2022 y la llegada de inflación, donde cayó tanto la renta variable como la renta fija, pues llevamos tiempo diciendo pues, que iba a ser un buen protector para las carteras, ¿no? Y así lo ha sido. Quizás todavía no acabe de pagar las partes largas de la curva. ¿Por qué? Porque están tensionados a los movimientos y a, sobre todo, cómo van a quedar estas nuevas programas de expansión fiscal, tanto en la eurozona como en Estados Unidos con Donald Trump, que eso evidentemente pues hay que financiarlo, y eso lo que provoca que los inversores pidan una prima de interés adicional, sobre todo en los plazos largos, ¿no? Que es lo que ha hecho que las curvas de tipo se normalicen. Por cierto, ese perfil de compañías que estáis mirando en EBN Banco, dentro de las oportunidades de renta variable, ¿cuál es? No sé si hay algún sector que tenga más peso o hay algún perfil de compañías que os hagan especial, que tengáis detectadas. Bueno, nosotros somos asignadores de activos, es decir, luego seleccionamos a aquellos gestores dentro de cada tipo de activo que consideremos que son especialistas en ese sector. A día de hoy, pues es cierto que tenemos una preferencia quizás por sectores más maduros o más value, el sector industrial, el inmobiliario europeo. Las cotizaciones están respecto a sus niveles históricos a unas valoraciones razonables, pagan un dividendo atractivo y son todavía sectores que a lo mejor no tienen un crecimiento, digamos, muy elevado, pero siguen creciendo y con una calidad desde nuestro punto de vista que nos da ese margen de seguridad, ¿no? Entonces quizás sectores estaban más sobreponderados, más tradicionales o más maduros o más value, ¿no? Como se llama, aunque no me gusta ponerle etiquetas, pero quizás sería un poquito más nuestro foco en esa asset allocation, insisto. Pues las oportunidades, el reposicionamiento de carteras y las estrategias ante la industria de gestión de activos de la mano de EBN Banco. Borja Rubio, gestión patrimonial en EBN Banco. Gracias, buen día. A vosotros, Manuel, igualmente. Bien, pues vamos a tener que recordarles seguir leyendo esa letra pequeña del Banco de Inglaterra, que como saben ha dejado sin cambio los tipos de interés en el 4,25%. Ya saben que el anterior hubo un récord